Hola, muy buenas tardes. Hoy es 31 de agosto de 2023. Somos estudiantes de la Fundación Universitaria Católica del Norte, específicamente del programa de psicología, y vamos a hacer un conversatorio basado en unas entrevistas que le hicimos a unos psicólogos para poder definir el grado de cientificidad que tuvieron sus respuestas para la materia Seminarios de Articulación, la cual su tutor o profesor es Germán Arciniagas. Le cedo la palabra a mi compañera Camila Figueroa. Buenas tardes a todos. Para mí, el grado de cientificidad de la entrevista realizada por mí a la psicóloga de mi empresa, Daniela, es de un 6. Esto se debe a que, primeramente, Daniela, al escucharme decir que le iba a leer un caso clínico y en base a eso hacerle algunas preguntas, me advirtió sobre su afinidad más con el campo ocupacional que con el clínico. Lo segundo es, y por esto le otorgo un 6, que ella está demasiado relacionada con el enfoque que recomendó para el caso de Sara, terapia humanista, ya que este tipo de terapia trata de que un paciente se haga consciente de cuáles son sus necesidades, tanto necesidades físicas como necesidades mentales. En base a lo anterior, le doy un 6 al grado de cientificidad a sus respuestas, ya que son quizá conclusiones sacadas de su inconsciente y recuerdos de lo aprendido en sus tiempos de estudio, y no por la experiencia obtenida en el campo necesario para este tipo de casos. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero Elmer. Bueno, yo le doy un grado de cientificidad a las respuestas de mi psicóloga Janet de alrededor de entre un 7 a 8,5 en una escala del 1 al 10, siendo el 10 la mejor, ya que ella tuvo una formación en incursiones tanto en clínica educacional, a lo mismo de que en la salud y en esos momentos está en cargos administrativos. Entonces, nos comenta del área libre de conflicto, también de que hay que llevar procesos para determinar otras situaciones que ella tiene, no solamente cuál es su área libre de conflicto, sino que también cuáles son las áreas que se han visto afectadas para de esa forma también determinar el área libre de conflicto. También la investigación de los vínculos que tiene la paciente, cuál es la relación que tiene con los demás ámbitos o diagnósticos que le han dado. Entonces me parece como un diagnóstico muy bien pensado, que se lleva a muchas preguntas. También la observación de por qué unos diagnósticos son más coherentes que otros y por qué tratamientos son diferentes. Entonces yo le daría este grado de cientificidad. Le doy la palabra a mi compañero Alexis Murillo. Muchas gracias, Elmer. Bueno, realmente el psicólogo que yo entrevisté describe claramente que su campo de desempeño ha sido en lo que conocemos como la psicología geriátrica y que su enfoque es el sistémico. Para el caso de Sara, sugiere probar la terapia narrativa, explicando que la aplicaría con técnicas como la externalización y preguntas poderosas para promover la reflexión, estimular el cambio de perspectiva, fomentar la autoexploración y buscar desvincular a la persona del problema. Resalta la importancia de adaptar el tratamiento a las necesidades individuales de la paciente. También menciona lo significativo que sería la evaluación con otros profesionales de la salud, para este caso en particular de Sara. Lo anterior, tanto el método teórico, el campo de acción, el tipo de terapia que utilizaría, la aplicación de técnicas específicas, la individualización del tratamiento y el contemplar la evaluación multidisciplinaria, está respaldado por las teorías psicológicas, la investigación científica, el método científico, los principios psicológicos y la literatura científica. Por supuesto, con sus respectivos matices. Ahora voy muy rápido con los aspectos que me alejan en el grado de cientificidad. Por momentos, el entrevistado utiliza declaraciones absolutas sin respaldo, como siempre y nunca. Además, menciona que en países de Latinoamérica los adultos mayores no tienen con quién hablar. Lo anterior, las palabras absolutas, la generalización excesiva, la falta de contexto y datos concretos, reduce la solidez de las afirmaciones y puede debilitar la credibilidad científica. En mi caso, de la escala del 1 al 10, le doy un 9 en cercanía con el grado de cientificidad. Y ese 1 restante, pues denota lo ínfimo que estuvo alejado de ella. Le doy en estos momentos la palabra a mi compañera Yorladis. Hola, buenas tardes. Bueno, desde el punto de vista de cientificidad, mi aporte sería un 8 en una escala de 1 a 10. Mi entrevista respecto al caso de Sara fue basada en un enfoque humanista, donde la idea era indagar por qué la soledad era un detonante para ella, motivándola a hacer terapias con cosas que le resultaran llamativas para salir de ese estado.
Desde esta escuela se enfatiza en entender lo que es la felicidad y el bienestar emocional de las personas. Se invita a ponernos en el lugar del otro para comprender de una mejor manera la situación por la que Sara está pasando. Las terapias en el humanismo se centran en volverse un personaje activo, que se conozca a sí mismo y deje a un lado ese ser pasivo. Se busca que el paciente pueda solucionar la variedad de problemas emocionales, tanto personales como de relación. Por ese motivo, considero que el aporte que mi psicólogo realizó sí está basado en su enfoque, pues su opinión siempre estuvo centrada en entender por qué para ella las pérdidas eran tan significativas y la soledad le detonaba ese estado emocional del cual ella no lograba salir. Los puntos restantes se los daría como en opinión al tema farmacológico, aunque en muchos casos los trastornos mentales sirven para todos los trastornos mentales, a veces causan un doble efecto. En ese caso puede ser por no tener un diagnóstico certero, que es lo que le ocurría a Sara, y por eso aún ella no lograba mejorar y salir de ese estado en el que ella se encontraba. Les dejo la palabra a Camila López. Hola, buenas noches. Bueno, mi psicóloga se enfocó más en el psicodinámico. Ella logró comprender la importancia de centrarse en un inconsciente para la resolución de problemas que nos permiten explorar los gustos, intereses y así lograr desempeñar y desarrollar mejores resultados en las terapias que se pueden brindar con este enfoque. Este es un tipo de intervención que permite analizar muy profundamente en el que se puede modificar aspectos estructurales de la personalidad, incidiendo en múltiples elementos que fortalecen a la persona más allá de la remisión de los síntomas. El terapeuta psicodinámico lo que hará será ayudarte a que analices y a que le des significado a traumas, miedos y creencias irracionales. Porque solo de esta manera la persona podrá recuperar su equilibrio mental. Y este tipo de terapia se utiliza en los tratamientos de trastorno de ansiedad, depresión, trastornos de obsesivo compulsivo, fobias, trastornos de personalidad, etc. Bueno, adentrándonos un poco en la cientificidad del enfoque psicodinómico, logré evidenciar bases que son interesantes, que nos permiten comprender cómo abordar un tema de manera más amplio, utilizando las teorías psicodinámicas que se centran en el significado intrapsíquico y personal del trauma, haciendo énfasis en los conflictos internos y la ambivalencia con las que luchan estos pacientes. No se ha presentado mucha atención a las formas en que los pacientes se enfrentan a los eventos traumáticos externos. Bueno, la terapia psicodinámica, que es un tipo de terapia psicóloga que toma como referencia los conocimientos de psicólogos tan importantes como John, Lacan, Freud o Klein, y su objetivo es estudiar el inconsciente de la mente humana, porque este es responsable de la mayoría de las cosas que hacemos. Y para finalizar, pues a este enfoque le doy un 8 porque considero que al trabajar el consciente y el subconsciente, pues tiene un poco de cientificidad. Gracias. Listo. Los presentes, María Camila López, Elmer Meneses, María Camila Figueroa, Yorladis y quien les habla, Alexis Perea, terminan. Gracias a los presentes por escucharnos y a los compañeros por intervenir.